Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación web utilizando el lenguaje de programación de Java y el framework Spring con Hibernate. Bien, donde en este momento nosotros estamos creando los procedimientos para poder validar la siguiente información que nosotros ingresemos justamente en el siguiente formulario para poder registrar usuario. O sea, el usuario va a ingresar su información y vamos a validar si esa información es correcta para poder registrarlo. Claro, en este momento nosotros estamos utilizando la siguiente validación que nos ofrece el navegador. Pueden observar que nos muestra el siguiente mensaje. Esta es una validación por defecto que nos proporciona el validador para poder validar nuestros campos de texto. Pero nosotros también estamos creando nuestros propios procedimientos para poder validar esta información por el lado del servidor. Genial. Pasemos a nuestro NetBeans, donde justamente ya tenemos los mensajes que nosotros vamos a mostrar en ese formulario si el usuario está ingresando datos incorrectos. O sea, si nuestros campos de texto están vacíos, mostraremos el siguiente mensaje. Y también vamos a verificar si el correo electrónico que está ingresando el usuario es un correo electrónico válido. También podríamos hacer un procedimiento para poder validar nuestra contraseña, que la contraseña tenga alguna longitud deseada. Pero bien, esto se los dejaré a ustedes si ustedes desean validar esa contraseña. Ahora vamos a pasar a nuestro controlador registrar controller. Voy a eliminar todo este comentario porque ya no es necesario. Bien. Ahora, vamos a crearle el método constructor a esta clase. Pero antes voy a crear un elemento, un objeto de la siguiente clase. De la clase registrar validator. Voy a copiar el nombre. Y voy a pasar al controlador y voy a crear un objeto de esa clase. Será privado y será final. Y lo llamaré validator. Vamos a importar la librería donde se encuentra esa clase. Le he colocado final porque solo una vez lo vamos a inicializar. Bueno, me sigue marcando en rojo. Bueno, me está marcando en rojo porque necesitamos inicializar este elemento y lo tenemos que inicializar en el método constructor. Vamos a crearle el método constructor a esta clase. Y el método constructor tiene que contener el mismo nombre que nuestro controlador. Ahora vamos a inicializar este objeto, pero lo vamos a inicializar con un parámetro que le vamos a proporcionar al siguiente método constructor. Y lo que haré será copiar prácticamente esta parte del código y voy a pegarlo dentro de los paréntesis, pero aquí voy a cambiarle el nombre. Voy a copiar este objeto, lo voy a pegar. Y le voy a asignar el parámetro. De esta forma, la información que venga por el siguiente objeto, o sea, por el siguiente parámetro, lo vamos a utilizar para poder inicializar el siguiente objeto. Ahora, pueden observar que aquí nosotros hemos creado el siguiente parámetro. Bien, aquí vamos a utilizar inyección de clase. Y para poder indicarle a este método constructor que va a utilizar inyección de clase, o sea, para indicarle más bien a Spring que este método constructor va a utilizar inyección de clase y que la clase que vamos a inyectar será la clase registrar validator. Vamos a proporcionarle una anotación para poder actualizarle a nuestra aplicación que este método constructor va a utilizar inyección de clase, ya que si nosotros no le indicamos con esta anotación, no podremos iniciar en nuestra aplicación, o sea, tendríamos un error al ejecutar nuestra aplicación. Vamos a importar la librería para poder utilizar esta anotación y pueden observar la siguiente dirección. Bien, genial. Vamos a guardar, pero nosotros tenemos que registrar ahora esta clase que vamos a utilizar para poder crear una inyección. Y tenemos que registrar esta clase justamente en el archivo servlet, archivo de configuración de nuestra aplicación. Tenemos que buscar ese archivo, tenemos el archivo servlet. Bien, aquí vamos a indicarle que vamos a registrar o a utilizar esa clase.
y lo que haré será crear un Beans Muy bien, de esta forma he creado un Beans. Ahora a este Beans voy a crearle una ID. Y la ID que voy a proporcionarle a este Beans será el nombre de la siguiente clase. Voy a copiarlo. Y vamos a pegarlo. Ahora vamos a proporcionarle la clase. Dentro de las comillas dobles nosotros tenemos que colocar la dirección donde se encuentra nuestra clase que vamos a registrar. Y nuestra clase se encuentra en la siguiente carpeta. Voy a copiar el nombre de la carpeta. Vamos a pegarlo. Pueden observar que ya me está mostrando esa carpeta. Ahora dentro de esa carpeta tenemos un archivo, o sea nuestra clase. Tenemos isEmail y tenemos la siguiente clase. Vamos a seleccionar la siguiente clase. Y de esta forma ya estamos registrando esta clase para poder utilizarla. O sea, para poder crear inyección de clase y utilizarla justamente aquí en el método constructor de la clase registrar controller. Ahora, para verificar si todo esto está funcionando correctamente, ejecutemos la aplicación. Si la aplicación se ejecuta normalmente, es porque todo este procedimiento ha funcionado correctamente, pero si se muestra un error, es porque el registro de nuestra clase ha fallado y no podemos realizar la inyección de clase en este método constructor. Voy a ejecutar la aplicación. Correcto, como pueden observar, se ha ejecutado satisfactoriamente nuestra aplicación o mi aplicación. Puedo pasar a registrar y no tengo ningún problema. Esto significa que he registrado satisfactoriamente esa clase en el archivo servlet y puedo utilizar la inyección de clases utilizando esa clase que nosotros hemos creado, que vamos a utilizar para poder validar el siguiente formulario. Ahora lo que prosigue es obtener la información del siguiente objeto y verificar qué elementos están totalmente vacíos. Ahora, con el objeto validator, que ya está siendo inicializado, vamos a invocar a un método que tenemos en esa clase. Pueden observar que tenemos el siguiente método que recibe dos parámetros. El método que nosotros utilizamos para poder crear nuestros mensajes, que recibe los dos parámetros, vamos a invocarlo. Bien, y pueden observar que automáticamente se ha colocado el objeto user de la clase user, luego el objeto de la siguiente interface que contiene los elementos que nosotros vamos a validar de la siguiente clase user. Bien, le hemos pasado esta información al siguiente método que tenemos justamente en la siguiente clase. Pueden observar el siguiente método. Ahora ya tenemos esa información justamente aquí para poder utilizarla. Ahora vamos a crear una condición. Dentro de los paréntesis vamos a colocar el siguiente objeto o el parámetro y vamos a invocar al siguiente método. Este método me va a devolver un valor verdadero si nosotros tenemos errores justamente en el siguiente objeto. O sea, si en este objeto hay elementos que requieren un dato. Si hay elementos que requieren un dato, claramente este método me va a devolver un valor verdadero. Y vamos a ejecutar lo siguiente, pero de lo contrario haremos lo siguiente. Vamos a crear un objeto de la clase map para poder mapear nuestros datos. Vamos a importar la librería para utilizar esas clases. Bien, y esta clase es genérica y recibe, o sea, dos tipos de datos, que la entrada será de tipo string y la salida será de tipo string. Genial. Luego se ha creado el siguiente objeto de la siguiente interface, creo que es una interface. Le asignamos el siguiente objeto que contiene nuestros elementos que tenemos que validar del siguiente objeto
vamos a invocar el siguiente método para poder obtener todos los elementos de la siguiente interface, los elementos que nosotros estamos validando. Y para poder obtener una colección de datos vamos a invocar al método string, bien. Y como vamos a obtener una colección de objetos, vamos a invocar al siguiente método y le pasamos como parámetro la siguiente clase para poder generar nuestras colecciones de datos. Y tenemos que invocar una librería, otra librería. Bien, se invocaba el siguiente método para poder invocar al siguiente método y obtener nuestros datos según a la siguiente clase invocando al siguiente método estático. Vamos a obtener nuestros campos que requieren un dato y luego también vamos a invocar al siguiente método para poder obtener los mensajes de errores que nosotros le hemos proporcionado a los campos de texto que nosotros hemos obtenido. Y los datos que vamos a obtener prácticamente serán los siguientes datos, la siguiente colección de datos, o sea, la colección de errores que nosotros hemos creado a los siguientes campos de texto. Vamos a obtener esos elementos justamente aquí. Recuerden que aquí estamos obteniendo los elementos que requieren ese dato, o sea, la propiedad apellido, email, password, nombre. Y aquí vamos a obtener los mensajes que nosotros les proporcionamos a esos elementos. De esta forma ya hemos capturado la información y esa información estará justamente en la siguiente colección de datos. Por este motivo estamos utilizando la siguiente interface, que prácticamente aquí se va a almacenar utilizando la entrada, el nombre del elemento, y aquí prácticamente se va a almacenar el mensaje de error de ese campo de texto. O sea que esta será la llave. Me había confundido, había dicho entrada y salida, pero no. Aquí se va a crear una llave utilizando una llave de tipo string y esa llave va a contener el nombre del elemento que requiere un dato. Luego vamos a crear la descripción de ese mensaje y justamente aquí se va a almacenar el mensaje de ese elemento. Genial. Luego lo vamos a visualizar cuando nosotros obtengamos esta información por el lado del cliente. Ahora lo que haré será hacer lo siguiente. Voy a cortar o copiar este código y lo haré global. Porque voy a utilizar a este objeto. Voy a copiar ahora este objeto y en vez del siguiente objeto vamos a colocar este objeto. Bien. Ahora si nosotros no obtenemos ningún mensaje de error de validación, haremos el siguiente procedimiento, que será enviar esta información del siguiente objeto a una clase para poder insertar nuestro usuario. Pero antes vamos a probar este procedimiento. Ahora vamos a retornar un dato donde primero lo que haré será crear un arreglo de tipo object y justamente en este arreglo voy a colocar el siguiente objeto. Bien, ahora vamos a colocar lo siguiente. Vamos a utilizar una clase de tipo JSON para poder convertir nuestros datos que estén en el siguiente arreglo en datos de tipo JSON y poder enviar esta información a nuestro navegador, o sea, por el lado del cliente. Pero no tenemos esa clase porque necesitamos un archivo HAR. Ahora en cada clase yo estoy dejando el proyecto para que ustedes puedan descargar este proyecto y puedan obtener el código de cada clase y cada elemento que estemos utilizando en cada clase. Voy a proporcionarles el siguiente archivo HAR que vamos a utilizar. Pueden descargarlo en el proyecto. En el proyecto voy a dejar la carpeta y el archivo para que ustedes puedan descargar este archivo de tipo JSON, o también pueden buscarlo en el navegador. Pueden observar el nombre, el archivo HAR que contiene el siguiente nombre. Bien, pueden buscarlo por internet y descargarlo, o bien descargar el proyecto de esta clase y obtener este archivo. Una vez que obtengan ese archivo, tenemos que pasar a nuestro proyecto, librería, clic derecho, agregar HAR, y voy a buscar mi proyecto para poder agregar ese archivo HAR.
Bien, como pueden observar, tengo el siguiente archivo HAR. Voy a seleccionarlo, abrir. Muy bien, pueden observar que se están agregando las librerías de ese archivo. Ahora ya puedo utilizar esta clase, pero tengo que importar la librería y pueden observar que ya tengo la siguiente librería para poder utilizar la siguiente clase. Bien, genial. Esto significa que ha funcionado correctamente nuestro procedimiento. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema que estamos desarrollando aquí en este curso de cómo crear aplicaciones web utilizando el framework Spring, el lenguaje de programación de Java y también Hibernate para poder conectarnos a un servidor de base de datos de tipo MySQL. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.